levantando el modelo bíblico de la familia. Nos ha llevado este peregrinaje hasta este momento a entender que Dios ha sido quien creó la institución de la familia. Pudimos desglosar un poco al principio cómo Dios creó todas las cosas y que todas fueron creadas con un único propósito, que es darle gloria y honor a Él. Pasamos un poco al principio acerca de la creación de los cielos, la tierra, después de los animales, finalmente del género humano. Y cuando estuvimos viendo acerca del matrimonio, nos dimos cuenta cómo Dios creó el matrimonio, esa unión del hombre de la mujer para formar una sola unidad, una sola entidad. La Biblia lo denomina una sola carne delante de Él. Y el Señor nos llevó a aprender muchas de esas implicaciones para esa pareja, para ese matrimonio. Hoy nos corresponde ingresar a estudiar acerca del tema ya propiamente de la familia, es decir, vamos a incluir el desarrollo, el crecimiento y la madurez de esa pareja. Al principio dijimos, nuestro cronograma de estudio nos lleva a estudiar, valga la redundancia, profundizar en la creación de la familia, en el modelo que fue creado de esa manera por Dios, las relaciones familiares que ahí se desarrollan, las características de una familia, el propósito de Dios, y vamos a estar observando resultados de llevar a la práctica este modelo de familia. Muy bien, y como bien se ha expresado en la Biblia, hay temas que tienen que ser normalmente recurrentes, porque nosotros como seres humanos olvidamos muchos de los temas básicos y principales. Y para la Biblia no es molesto, para el Señor no es molesto estarnos recordando. Y vamos a ver cómo Dios creó la familia. Y el proceso lo encontramos en Génesis capítulo 1 y verso 27 y 28. Este verso nos ha ayudado a entender cómo Dios creó al ser humano, cuál fue el diseño de la creación de la pareja, del matrimonio. Pero ahora vamos a entender que este verso también nos da la base fundamental para darnos cuenta ese proceso en que Dios creó el concepto de familia. Y es que el concepto de familia, el propósito de familia, el funcionamiento de familia, el modelo de familia no deriva de una creación humana, no proviene de un entendimiento humano, no proviene de una consecuencia, de una ideación, de una planificación de nosotros los seres humanos. La procedencia de la familia solamente está en Dios. Es una institución, es una formación de Dios, es una creación de Dios, y le da su propósito, le da su modelo, le da su finalidad Dios. De tal manera que nosotros tenemos que ir definitivamente a preguntarle al creador de la familia cómo es el concepto de familia. Y vemos que nosotros en la lectura de Génesis 1, 27 y 28, Dios nos encierra grandes verdades acerca de cómo Él creó y para qué creó la familia. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Si decimos modelo bíblico de la familia, si nos decimos nosotros cristianos, y si afirmamos que somos bibliocéntricos, es decir, nuestro centro está en la Biblia, que la Biblia no es otra cosa más que la voz de Dios, la palabra de Dios, entonces nuestros inicios y nuestros fundamentos tienen que partir de la palabra de Dios. No podemos poner otro fundamento.
No podemos derivar lo que es familia de otro lugar. Pero bueno, vamos a ver qué deviene de este concepto que Dios ha creado. Lo primero que podemos extraer es que Dios creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen. ¿Por qué rescato esto? Yo sé que lo hemos hablado en varias ocasiones, pero resulta que termina siendo un fundamento que nos da también luz alrededor de la familia. Dios no creó al varón y no creó a la mujer y los dejó en plena y absoluta y total libertad. No lo creó para que ellos buscasen su funcionamiento por sí mismos. No creó al varón y la mujer y los unió con la única finalidad de que ellos buscaran a ver cómo podían desarrollarse solos por sí mismos. Él lo hizo conforme a su imagen. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios, al crear al hombre, al crear a la mujer y al unirlos, tenía una imagen en mente, tenía un propósito en mente, tenía una definición que Él quería cubrir. Todo en Dios tiene un propósito. Su propósito, no nuestro propósito. De tal manera que el género humano responde a una idea de Dios. La unidad matrimonial responde a un plan de Dios. El concepto de familia y la creación de la familia responde a los propósitos, a los planes de Dios. Quiere decir que cuando Dios estaba creando al hombre y a la mujer, ya había ido mucho más adelante en el desarrollo de su plan y de su proyecto y había ideado esta familia. Había planificado la familia y le tenía que dar un inicio, un comienzo. Y determinó en su sabiduría que fuese creando un varón, creando una mujer, uniéndolos en matrimonio, para después de ahí desarrollar el concepto de familia. Y es importante que nosotros vemos en el verso 28 que Dios hace algo especial. No solamente crea al hombre y crea a la mujer, sino que Él da su bendición. Ahí lo vemos. Verso 28 dice: y los bendijo Dios. Esto es algo determinante para el varón y para la mujer. Fuera de la bendición de Dios, ¿qué podemos hacer nosotros? En términos generales, el hombre y la mujer, ¿qué podrían hacer fuera de la bendición de Dios? ¿Qué fin tendrían? ¿Qué propósito alcanzarían? Y la respuesta es ninguno. No hay nada. En el mejor de los casos, hay destrucción al final de sus días. Pero Dios hace algo especial, les bendice. Y esa bendición lo que está haciendo es darles capacidades, darles propósitos, darles un proyecto que puedan llevar adelante. La bendición de Dios otorgó al varón y a la mujer una capacidad para cumplir con lo que Él ordenó. Esto nos lleva a una primera conclusión interesante, y es que ni el varón ni la mujer podrán funcionar correctamente dentro de la familia a no ser que tomen en cuenta claramente que tienen un propósito de Dios y que dependen de Dios para llevarlo a cabo, que les surge su bendición, que de no ser que busquen a Dios continuamente, es imposible que logren alcanzar el propósito que Dios determinó para la familia. Fuera de esa bendición de Dios, fuera del alcance de los planes de Dios, el matrimonio es un caos. Esa familia no va a funcionar. Hoy se habla, ¿sabe de qué? De un término, allá afuera lo hablan, aquí adentro no, allá afuera. Hablan de una familia disfuncional. Familias que no funcionan. ¿Por qué no funciona una familia? Muy sencillo. Primero, porque no está Dios presente. Y cuando digo Dios presente, quiero hablar
de cristianos, de verdaderos hijos de Dios, de un varón y una mujer que verdaderamente han sido convertidos. Y segundo, estos convertidos que busquen continuamente la voluntad de Dios para esa familia. De tal manera que jamás podrán funcionar. Y no estoy validando lo que se dice afuera, sencillamente afuera llaman una familia disfuncional. Nosotros aquí adentro sabemos que las cosas se les llama por su nombre. Y es una familia que comete pecado. El saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. La familia que no está dentro del propósito y el plan de Dios en todas sus áreas está cometiendo pecado. Y disculpen que sea y suene radical, pero como bien dice Paul Washer, no es cristianismo radical, sencillamente es cristianismo básico. Hacer la voluntad de Dios es lo básico. Pero bueno, avancemos. ¿Qué más dice el verso 28 de Génesis capítulo 1? Que Dios reveló su voluntad para ese matrimonio. Mira, hoy en día las parejas andan buscando unirse en matrimonio para muchas cosas. Ejemplos, a veces, sobre todo se da mucho este fenómeno en la mujer. A veces la mujer se une en matrimonio para salir de la casa, para salir de la autoridad de los padres, porque como se quiere rebelar y no se quiere ajustar a las reglas de su casa, encuentra una puerta abierta en el matrimonio para salir de la autoridad de los padres y en teoría formar una nueva familia, un nuevo matrimonio y cumplir así su propósito de no estar más bajo la autoridad de sus padres. Otros se casan, y este fenómeno se da más en el varón, porque así yo voy a tener a alguien que me ayude a hacer las cosas que me hacen falta, que me ayude en la casa, que me sirva, que haga todo aquello que yo no hago. Otro propósito equivocado, otro objetivo equivocado. Aquí vemos que Dios une a la pareja en matrimonio porque tiene en mente crear una familia. Otra vez, no es sinónimo matrimonio de familia. Yo creo que nos está quedando suficientemente claro. El matrimonio está compuesto solo de 3 personas, ¿verdad? Solo 3 personas. ¿Quiénes son? Es el trío, ¿verdad? Es el trío bíblico: esposo, esposa, Dios, en el orden inverso. Dios, esposo y esposa. Eso es un matrimonio. Pero cuando ese matrimonio llega a unirse, llega a celebrarse, llega a tener existencia, es porque hay un propósito de Dios para que continúe una familia. En donde ya vamos a involucrar a otros miembros de esa familia. Ya no es solamente matrimonio, ahora es una familia. Y cuando Dios crea matrimonios, está pensando en familias. Otra vez, cuando Dios crea matrimonio, piensa en familia. Verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios no une el matrimonio para dejarlo ahí estático, como una unidad que de pronto ya mueren ambos y se acabó la historia. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es hacer algo que tenga continuidad en el tiempo. El propósito de Dios es hacer algo que tenga sustento en el tiempo. El propósito de Dios es hacer algo que continúe, que vaya más para allá, que piense en un futuro, que sobrepase la existencia de ese esposo y de esa esposa. De tal modo entonces, amados hermanos, que cuando Dios crea un matrimonio,
tiene en mente una familia. No se me vaya muy rápido en los pensamientos. Yo sé que de pronto alguno piensa, ¿y qué con aquellos matrimonios que no tienen hijos? ¿Y qué con él? Ya llegaremos ahí, tranquilos. Eso no anula lo que estamos hablando ahora como un gran principio. Dios crea un matrimonio porque piensa en una familia. Dios ordenó ser fructíferos. ¿Ven la palabra que utilicé? Porque así dice: fructificad y multiplicados. Dice fructíferos, que implica no quedar estériles, no quedar sin fruto. Otra vez vuelvo a decir y repito y reitero la palabra que me es necesario que quede claro. Dios quiere que los matrimonios sean fructíferos, no que queden estériles. ¿Qué quiere decir fructífero? Que lleven fruto. Y por eso puse entre paréntesis en las notas que ustedes tienen ahí, no solo hablamos de un tema físico, no solo hablamos de un tema de procreación, no solo hablamos de un tema de tener hijos. Es que en el concepto de Dios, los matrimonios tienen que ser fructíferos, tienen que producir fruto agradable para Dios. ¿Cierto? La manera o el ejemplo más claro de esto es el tema de la procreación, son los hijos. Pero aparte de eso, existe gran fruto para Dios que no tiene que ver necesariamente con el tema de traer personas a este mundo. Por eso el concepto de familia delante de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Mire, tan solo el matrimonio, por lo menos y ajustarnos a lo básico, tendría que tener al menos el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe, templanza. Al menos eso quiere cosechar Dios como un principio básico de cualquier creyente. Mucho más que eso se refleje en una familia. La voluntad de Dios es que los hijos tengan un marco matrimonial para ser recibidos. Se da cuenta que hasta el momento en que ellos son un matrimonio delante de Dios, es cuando Dios les da la orden de llenar la tierra. No antes. Hasta que se consuma ese matrimonio delante de Dios, es que hay un ambiente propicio para que los hijos puedan ser habidos, para que los hijos vengan a este mundo. Reitero, en el modelo y en el plan divino, los hijos deben ser habidos dentro del concepto del matrimonio. Allí, donde está previsto un padre, donde está prevista una madre, y donde ambos se conjugan a la voluntad de Dios, a la obediencia de Dios, de tal manera que se provee un ambiente suficientemente propicio y necesario para el crecimiento, el desarrollo, la crianza de los hijos. Ese es el modelo de Dios. Así lo determinó el Señor. Dentro del plan de Dios no existe el recibir hijos fuera del concepto de matrimonio. Pero además Dios reveló que su voluntad fuese la multiplicación. ¿Se dan cuenta? No solo habló del tema de ser fructíferos, es decir, no quedar sin fruto, dar fruto, y ya lo aclaré, no es el tema de procreación, aunque lo incluye. Pero también ahora sí habla de un tema de procreación y habla de multiplicaos. Y es interesante, yo no sé si ustedes lo ven. El Señor habla de multiplicación, no habla de suma, ¿verdad? Porque en el Señor es interesante. Normalmente no hay suma, generalmente hay multiplicación. Le pregunto, ¿las bondades de Dios para usted hoy apenas se contabilizan como suma o ya se contabilizan como una multiplicación?
El salmista decía, cada vez que hablo de tus misericordias, ¿qué pasa con ellas? Se multiplican. Dios piensa en grande, nunca piensa en pequeño. Nunca las cosas de Dios son algo reducido. Nunca acontece nada apenas para un pequeño propósito. Todo tiene relación con un plan eterno de salvación a la humanidad, de salvación a todos sus hijos. Y todo colabora con eso. De tal manera que Él lo explica así. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, y vean hasta dónde alcanza este tema de la procreación, de la multiplicación. Dice, llenad la tierra. Habla de grande multiplicación. Llenar la tierra. ¿Qué significa esto? Dice, la multiplicación se magnifica en la cantidad de hijos hasta llenar la tierra. Lo mismo les dijo en Génesis 9:1, cuando sale Noé del arca, junto con su esposa, junto con sus hijos y nueras, y les da la misma orden: llenen la tierra, multiplíquense. ¿Hasta qué punto? Hasta que la tierra sea completamente llena. Es mentira, es una falsedad, es una mentira de Satanás, que es el padre de todas mentiras. Esas teorías que andan al día de hoy, de que debemos de tener los hijos apenas 1 o 2, porque ya hay mucha gente en la tierra. Famosas familias ecológicas. 1, 2 hijos máximo. Eso es una mentira que viene directamente del infierno. Es mentira que usted puede o usted va a tener los hijos que usted puede mantener. Eso es otra muy grande mentira, pero todavía esa es doble. Primero, usted no puede mantener ni un solo hijo. Todo depende de la gracia de Dios. Así que si usted va a tener los hijos que puede mantener, 0. Y segundo, usted no puede tener hijos. Es Dios el que los envía. No se olvide de que Él es soberano. Él tiene toda la autoridad. Y claro está, ¿cuántas parejas han intentado tener hijos y Dios ha dicho no? Y no. Así que usted no puede tener hijos, ni los puede mantener. Pero todavía le agregamos una tercera ahí, para terminar de cerrar. Mire, lo que prevalece es la voluntad de Dios, no la suya, no la mía. Lo que Él tenga determinado que se reciba en un matrimonio de hijos, está perfecto, es bueno y es agradable. Así es la voluntad de Dios. Así que son mentiras muy grandes. Más bien todo contrario a ello, el Señor exige, ordena, pide, bendice el llenar la tierra. Y tenemos que tenerlo suficientemente claro, amados hermanos. Esta cultura nuestra, sobre todo en los últimos años, se le ha metido una idea de que ahora no hay que tener hijos, o que hay que tener apenas 1 o 2, porque es que es muy caro tener los hijos. ¿De cuándo acá los hijos tienen un precio, un valor? ¿Qué es que va al mercado y los compra? No funciona así. Hace unas 5 o 6 décadas atrás, ¿cómo eran las familias? Numerosas y con menos riqueza de la que hay hoy en el mundo, y vivían y todos sobrevivían. Y no solo eso, eran tremendamente hermosos esas familias. Se unían todo ese montón de hijos, 12, 13, 15 hijos, y ahí estaban. ¿Por qué nosotros cambiamos lo que Dios ha ordenado? No somos nosotros quienes para caer en esas mentiras de Satanás. ¿Ve? Esos temas de la planificación de hijos, hermanos, usted no los puede planificar. Dios en su momento dará.
Y si no me cree, quédese un momentito ahí reflexionando para que vea lo que sigue diciendo la Biblia. Ya casi llegamos a ese punto de los hijos. ¿Qué más leemos en el verso 28? Que el vínculo de familia debe dedicarse como objetivo específico a sojuzgar la tierra y ser señor de los animales creados de la tierra. Aclaro, antes se nos dijo multiplíquense, sean fructíferos. Eso se le ordena al matrimonio. Pero ya estando los hijos y ya estando la familia constituida, ahora sojuzguen la tierra y sean señores de la tierra, de la creación. ¿Qué significa ambas palabritas? Son casi idénticas, pero no son iguales. Sojuzgar significa ejercer dominio, ejercer autoridad. Es un ejercicio, es un acto que yo realizo, es llevarlo a la práctica, es llevarlo a cabo, es hacerlo, es dominar, es ser autoridad, es sojuzgarlo, es dar la orden. ¿Me estoy dando a entender? Es cumplir el acto. Eso es sojuzgar. Cumplir el acto de dominar la tierra, los animales. Eso es sojuzgar. Pero señorear no tiene que ver con el acto de llevarlo a cabo, de tomar la decisión, sino tiene que ver con lo interno, con lo interior. ¿De qué forma yo ejerzo el dominio? ¿De qué manera yo lo hago? Y eso es como quien está administrando bienes ajenos. ¿Me doy a entender? La intención con que yo ejerzo el dominio. Lo que hay a lo interno mío para llevarme adelante a tomar una decisión como dominante. ¿De dónde procede? ¿De mi creencia? ¿De mi entendimiento de que yo tengo el dominio? ¿O de mi entendimiento de que estoy administrando para otro? ¿Ve? ¿Me doy a entender? Jesús, cuando andaba en la tierra, se caracterizaba, dicen los evangelios, por algo muy importante. Y es que todos se admiraban de la doctrina de Jesús. ¿Por qué? Porque hablaba como quien tiene autoridad. Jesús sí puede hablar con plena y absoluta y total autoridad. ¿Por qué? Porque Él sí la tiene. Porque es el dueño de todo. Él no solamente ejerce el acto de gobernar, sino que lo hace desde un sentido de que todo es mío. Y por eso yo dispongo, porque soy el dueño. Nosotros tomamos la decisión de gobernar, pero con un entendimiento claro de que lo hacemos desempeñando una administración de bienes que son de otra persona. ¿Verdad que no es igual? ¿Verdad que no es igual? Algo que es propio suyo, usted lo trata de una manera diferente a algo que usted tiene prestado y de lo cual tiene que dar cuentas. Usted no lo trata igual. Los que sabemos manejar, ¿verdad que no manejamos igual el carro de nosotros a un carro que es prestado? Los que les da por prestar libros, y ese es un buen consejo, no lo hagan. ¿Verdad que usted no trata igual un libro suyo que un libro que le presten? Ahora sí entendemos cómo se ejerce el dominio, cómo se señorea, como quien lo hace para rendirle cuentas a otro. Eso es señorear. No dice sea señor, dice señoree, que es muy diferente. Ahora sí, ya terminamos con el verso 28. Ya entendimos algunos principios básicos, que Dios creó el matrimonio, que Dios tiene propósito en el matrimonio, y esto es que se haga y se forme una familia. Y que la familia tiene que ser tan consistente que pueda crear un ambiente suficientemente ideal para la crianza de los hijos. Y que los hijos no tienen una limitación en número.
Y que además, una vez que ya esa familia está constituida, padre, madre e hijos, tienen en conjunto una obligación delante de Dios. Dominar la tierra, pero hacerlo sabiendo que un día van a dar cuentas a Dios por ese dominio que ejercieron. Bueno, entonces ahora diremos, ese aspecto que no nos quedó como tan claro, eso de los hijos, ¿cómo es que funciona? Bueno, vamos a estudiar un poco. La inclusión de los hijos en el matrimonio solo es por decisión creativa y favorable de Dios. ¿Cómo vienen los hijos al matrimonio? Por una decisión creativa de Dios, es decir, Dios decidió crear a esos hijos y enviarlos a ese matrimonio. Pero además, es una decisión que bendice o que favorece a quien recibe esos hijos. Salmo 127, versos 3 al 5, voy a leer con detenimiento. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué le parece? Amén. Lo primero que el Señor nos dice en este versículo, que vamos a rescatar, es que los hijos son una herencia de Dios. ¿Qué le parece eso? ¿Se da cuenta cómo los hijos vienen? Porque fue una decisión de Dios que recibiera ese matrimonio, esos hijos. Es decir, Dios tomó de las riquezas en gloria que tiene, de las abundantes riquezas de Dios, de las innumerables, inagotables bendiciones de Jehová. De ahí tomó y da herencia a seres mortales como usted y como yo. A personas que no merecíamos herencia de Jehová, Él se complace con darnos una herencia especial. Una herencia tremenda. Así que si usted es padre, así que si usted es madre, siéntase grandemente bendecido por Dios. Nunca los hijos son un castigo de Dios. Nunca los hijos son una reprimenda de Dios. Nunca los hijos son una equivocación de Dios. Nunca los hijos son un adicional de Dios, sino todo lo contrario. Son una herencia que Él dejó. Es algo que Él estimó como un bien deseable, como un bien especial, como un bien contabilizable, y lo envía como herencia a ese padre, a esa madre. ¿Qué le parece? Eso no es lo que el mundo dice hoy, ¿verdad? Hoy nos dicen que son una carga, hoy nos dice que son un peso, hoy nos dice que son un gasto. Y usted me dirá, no, pero es que yo no creo que los hijos sean un gasto. Entonces yo le digo, ok, tenga muchos hijos. Y usted se queda pensando en los gastos. Se queda contabilizando a ver si me alcanza o no. ¿Se da cuenta? No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. No es en términos económicos. No, así no se miden los hijos. ¿Sabe? El pueblo judío entendía muy bien esto. Y para el tiempo en que Israel recibe los mandamientos, y para el tiempo que ellos
salen de Egipto y caminan por todo el desierto, y para el tiempo que ellos entran a la tierra prometida, y para el tiempo en que ellos determinan jueces, y para el tiempo en que ellos después determinan reyes, y aún para el tiempo en donde ellos cayeron en pecado delante de Jehová y fueron llevados como esclavos, y para aún en el tiempo en que regresan a su tierra y vuelven a establecer un centro, una ciudad, un pueblo, y aún para el tiempo en que los profetas insistían en medio de ellos, y aún para el momento en que viene Jesucristo a vivir en medio del pueblo de los judíos, y aún para el tiempo en que se escriben las cartas, todo este tiempo histórico siguió el pueblo judío considerando como una gran bendición de Jehová el tener hijos y el tener muchos hijos. Tanto es así que ¿sabe cuál era la visión del pueblo judío? Y aquí sí había un error conceptual. Ellos creían que la mujer, por ejemplo, que no podía tener hijos, era porque había sido maldecida por Dios. Incluso el mismo pueblo cometía el grave pecado de dejar de estimar a la mujer que no tenía hijos. Y peor el varón que no tenía hijos. Amados hermanos, no erremos nosotros como ese pueblo. Herencia de Jehová son los hijos en todo momento, en todo tiempo. Grande bendición lo son. Siempre será de esa manera. Dios no cambia. Ahora, y como veremos en unos minutos, el hecho mismo de que Dios determine que una familia reciba hijos es algo para Él, a sus ojos, de mucha estima. Fíjese lo que dice el mismo Salmo 127, verso 3. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué le parece? Dios nos está declarando que delante de Él hay mucha estima en el fruto del vientre. Es algo precioso, estimable, bueno en gran manera para Dios. Y después dice todo lo que será tanto para el Padre, dice como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Mire, esos que andan diciendo que recién casados no tengan hijos, porque están muy jóvenes, tienen mucho que vivir todavía antes de que vengan los hijos. Deje eso para cuando ya esté allá, más viejito, después de los 30, después de los 40 o no sé. Ahí dice que los hijos habidos en la juventud son como unas saetas en mano ¿de un qué? No se crea ese cuento de que, mire, se tienen que casar y pasar unos añitos ahí juntos para que se vayan conociendo y allá más adelante, cuando Dios quiera, ese Dios quiera es cuando yo quiera, voy a tener hijos. No lo dice así la Biblia. Más bien dice, téngalos en la juventud, sea valiente. Porque como la Biblia siempre tiene la razón, y esto no es una resignación, esto es una afirmación, una creencia firme. Mire, hay que ser muy valiente y no evitar las responsabilidades y no evitar la valentía y no buscar caminos fuera del camino de Dios. Aquí lo dice claramente. Pero termina el verso 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, que tuvo poquitos hijos, que llenó su aljaba de ellos. Puede ser que una pareja, puede ser que una familia solo tenga un hijo, puede ser. En el mejor de los casos, siempre está supeditado a la voluntad de Dios. Lo que aquí se está determinando y el principio que nosotros sacamos, extraemos de la palabra, es que nosotros no tenemos autoridad para limitar la bendición de Jehová. Otra vez, nosotros no tenemos autoridad para decirle al Señor, su propósito de tantos hijos no lo va a cumplir conmigo. ¿Estoy dándome a entender?
¿Está quedando claro? No tenemos nosotros esa autoridad. Ahora bien, dejándolo en sus manos, Él determinará la cantidad de hijos que puede un matrimonio tener. Será Él en su bendición que envíe los hijos que quiera enviar. Y aclaro, por el tema de la procreación o por el tema de la adopción, por cualquiera de las dos vías, estamos hablando del mismo punto, aquí no hay diferencia entre uno y otro. Dios determina cuántos hijos envía a un matrimonio. No nos corresponde a nosotros, dejemos de meternos en temas que no nos corresponden. Por favor, hermanos, eso es pecado. Hay una orden general, tengamos hijos y tengamos todos los que sean posible dentro de la voluntad de Dios, lo que Dios quiera. No cerremos esa puerta. El problema de nosotros y de nuestra actualidad y de nuestra sociedad es que nosotros queremos determinar que nuestras familias tengan un número completamente limitado de hijos, a 1 o 2. Y después busquemos todo tipo de técnicas científicas para que, sí, invasivas, contrarias a la naturaleza y respetando la autoridad de Dios, para no tener más hijos. Ese es el tema, que nosotros no tenemos autoridad para ingresar. Esto lo veremos un poco con mayor profundidad cuando vayamos a las amenazas a la familia que hay hoy en día. Pero esto es del infierno, insisto. Esto no es nuestro. La Biblia nos declara que más bien hay gran bendición cuando hay gran cantidad de hijos. Cada hijo es bendición, ¿o no? Hay parejas a las que Dios no les envía hijos y no tienen por qué ir a buscar técnicas que sean invasivas para su cuerpo, que sean contrarias a la naturaleza, es decir, contraria a todo principio que Dios ha creado en la naturaleza, para procurar hijos de una manera inadecuada. Incluso en el mejor de los casos, ¿saben qué? Hay una práctica que ha caído en tanto desuso, pero que es 100% bíblica: la adopción. Mire, ese es todavía aún un más grande y mayor beneficio que cualquier técnica que podamos buscar nosotros. Porque estás llevando a cabo el ejemplo de cómo uno ingresa a la familia de Dios por medio de adopción. Todo el que está en Cristo ingresó por adopción. Todo el que es familia de Dios fue adoptado. Y hermanos, eso resolvería muchos de nuestros problemas. Y no me voy a meter en temas sociales todavía, pero resolvería muchos de nuestros problemas. El punto aquí es: ¿le dejas la soberanía a Dios o te pretendes meter tú en un área que no te corresponde? Varias consecuencias. Número 1, no vas a poder, porque eso es soberanía de Dios. Y segundo, te vas a seguir esforzando toda la vida por cosas a las cuales no tienes autoridad ni potestad para llegar a hacerlas. Así que, amados, entremos en este orden. Dios considera, dice el final de esta filmina que tienen ahí, de esta presentación, Dios considera de mucho honor para un hijo tener padres. Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Vean el grado que tiene Dios de propósito y la forma en que Él está creando la aparición en el escenario de hijos, al grado que le dice a los padres: mire, sus hijos son mi herencia. Y le dice a los hijos: sus padres son su honra. Hay toda una interacción que vamos a seguir repasando y estudiando. Pero avancemos. 1 Corintios 7:7 es un tema que es un pasaje que tenemos que sacar con bastante provecho el día de hoy. La existencia de hijos dentro del matrimonio no es absoluta, pues Dios bendice de otras formas. No quiero decir con esto que los hijos tienen que ser habidos afuera del matrimonio. Ahí sí es absoluto. Los hijos tienen que ser habidos dentro del marco matrimonial. Y eso no tiene vuelta de hoja. Y eso no tiene excepciones. Lo que sí tiene excepciones es que hay matrimonios para los cuales la voluntad de Dios es que no hayan hijos. Al menos
por un tema biológico, por un tema de procreación. En 1 Corintios, cuando está hablando Pablo, él viene y dice, es bueno para el hombre ni siquiera ingresar al matrimonio. Pero los que están casados, manténganse en matrimonio. Porque de todas maneras, Dios bendice de una manera a uno y de otra manera a otro. Un ejemplo que podemos abordar aquí, el tema de la bendición de Jehová a matrimonios que no tienen hijos, es por ejemplo el caso de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, República Dominicana, con la cual estamos teniendo relación nosotros. El pastor principal de la congregación, el pastor Miguel Núñez y su esposa, el nombre Catherine, ¿sí? El apellido es un poco Esmeraldi o Sheraldi, algo así es. Ellos, los dos médicos de profesión, no tienen hijos. Dios no les concedió hijos. Sin embargo, tienen ¿cuántos hijos espirituales? Tienen una iglesia de más de 3,000 personas y están llevando todo un ministerio adelante de bendición a las naciones en Latinoamérica. Porque Dios bendice de diferente manera. Por eso, el tener hijos dentro del matrimonio no es un absoluto para todo matrimonio. Lo que sí es absoluto es que si hay hijos, tienen que ser dentro del marco del matrimonio. Eso sí está sumamente claro. Y cuando han sido fuera del matrimonio, podemos empezar a contar casos de cuál ha sido el resultado. Podemos empezar a contar muchísimos. Preguntémosle a Abraham, preguntémosle a David, preguntémosle a todos esos personajes en la Biblia que fueron más allá y fuera del matrimonio, tuvieron hijos, y cuál fue el resultado de este tema. Pero nosotros vamos acá donde estamos hoy. Dios mantiene el control absoluto sobre toda matriz. Que le sea sumamente claro, Dios tiene el control absoluto. En Génesis 20 y verso 18 se da la historia de cuando Abraham, junto con su esposa, llegan a una tierra en donde está Abimelec. Y se dice el rey Abimelec, pero quiero explicar en este momento y poner en perspectiva. En aquella época, en cada tierra había un rey. No en los conceptos esos reyes de grandes batallas y que tienen grandes ejércitos, sino sencillamente había una persona que era dominante en toda esa tierra. Sí tenía alguna fuerza militar y algún poderío, pero sencillamente, como decirlo de esta manera, en San Ramón tenemos un rey, alguien que ordena, alguien que dirige. En Palmares tienen otro, en Naranjo tienen otro. Entonces eran diferentes pequeños territorios, y cuando Abraham se acerca ahí a Gerar, así se llamaba el lugar, él ingresa, pero se da cuenta que como su esposa es muy bella, posiblemente el rey de ese lugar la iba a reclutar para sí. Entonces le dice a la esposa, diga usted que nosotros dos somos hermanos. Porque si no, al querer reclutarla, si digo yo que usted es mi esposa, a mí me van a matar para que usted quede viuda, y no funciona de esa manera. Entonces entran de esa manera, y en efecto, ella es tan bella que Abimelec, sí, la vio tan linda que se la llevó. Y resulta que después Dios en sueño le hace entender a Abimelec que no puede tocar a esa mujer porque esa mujer está casada precisamente con Abraham. Y es cuando él entiende y se va corriendo donde Abraham y le dice, ¿por qué me hiciste esto? No lo reclama la mujer, le reclama a Abraham. Un principio de cabeza, ¿verdad? Hay un responsable. Le reclama a Abraham y le dice, ¿por qué me hiciste eso? Entonces le dice, yo tuve temor. Y le dice, has traído grande mal. Vamos a hacer lo siguiente, agarre todos los territorios que usted quiera aquí y demás, pero por favor reciba de vuelta a su esposa. Y el último verso del capítulo 20, el verso 18 dice que por causa de lo que había hecho Abraham, había sido cerrada toda matriz en la casa de Abimelec. No había procreación, no había hijos. ¿Y usted sabe qué significa que toda matriz sea cerrada? Significa que ese pueblo está destinado a extinguirse, a desaparecer, porque no hay continuidad. ¿Se da cuenta cómo Dios tiene el control de toda matriz?
ahí podían seguir intentando de miles de formas que no iba a producirse la vida, a no ser que Dios dé una orden. Ese es el principio. La calidad de padres es determinada, mire, por Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Yo no puedo llegar a ser padre a no ser que sea una decisión de Dios. Yo no puedo decidir, yo voy a ser papá. Amada, usted no puede decir, yo voy a ser mamá, a no ser que Dios dé la orden, a no ser que Dios lo haga. No hay capacidad, no hay autoridad, no hay potestad en el ser humano para eso. Solo cuando hay bendición de Jehová. Solo porque Dios bendice, vienen los hijos. Sigamos. La familia que Dios bendice es la familia que sigue su modelo. Esa familia es la que recibe la provisión, el sustento y el liderazgo de Dios. Solo esa familia es la que mantiene las promesas de Dios vigentes sobre sí mismas, pues se encuentran bajo el pacto de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo explica Pablo en Romanos, que eso fue renovado en Cristo, porque es no en la descendencia física de Abraham, sino aquellos que tienen la fe puesta en Jesús, como Abraham también tuvo fe puesta en Dios. Es así como se vive bajo la bendición de Dios. Quien se sale del modelo de Dios ya está bajo o adversando a Dios. Bajo la adversión, está en contra, está peleando, está tratando de establecer algo que a Dios no le agrada. Este es el modelo de Dios. Esta es la forma de Dios. Conclusión, la familia es una creación de Dios que tiene un diseño específico y ese modelo cumple con el propósito divino. De eso estaremos hablando todos estos días. La familia cumple el objetivo principal de toda la creación, dar gloria a Dios, pero en la forma que lo hace es cumpliendo el mandamiento de fructificar, multiplicarse, sojuzgar y señorear la tierra, y veremos con amplitud de qué se tratan estos temas. La familia no busca sus propios objetivos y metas, sino que se somete a la voluntad de Dios, tanto en la procreación como en el señorío de la tierra. Aquí tenemos que someternos a qué es la voluntad de Dios. Por eso, a la pregunta, ¿cuántos hijos tiene que tener un matrimonio? La respuesta es la voluntad de Dios. No podemos decir 1, no podemos decir 6, no podemos decir 10, podemos decir lo que Dios determine en su voluntad. Y así actúan los creyentes. La bendición de Dios es derramada y es amplia y generosa sobre las familias que se encuentran en obediencia a su voluntad, que están sujetas a sus promesas. Que el Señor nos haya dado entendimiento a todos nosotros, todos necesitamos que su Espíritu Santo nos haga entender estas verdades para que las llevemos a nuestro corazón, para que las llevemos a la práctica y nos acordemos que si somos familia, ha sido una bendición de Dios. Y no hay un hijo que no sea una herencia de Dios. Y no hay un padre que no sea la honra de esos hijos. Oremos. Señor, te damos gracias porque estás en medio de nosotros. Ciertamente no nos es posible en nuestro razonamiento humano y que está pervertido por el entendimiento de este siglo. Muchas veces no nos es fácil captar que tus preceptos van en contra de lo que nosotros hemos creído. Pero Señor, qué alivio saber que es tu Espíritu Santo el que hace la obra de entendimiento para nosotros. Qué alivio es conocer que tú das el querer como el hacer por tu buena voluntad. Qué alivio es saber que los que están en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasan para que todas sean hechas nuevas. Señor, ahora te pedimos que tú seas el que traiga un entendimiento claro de estas cosas a nuestro ser y una práctica firme de tu voluntad. Te lo rogamos así porque somos la iglesia comprada con la sangre de Cristo y deseamos ser puros y sin mancha para ese tu eminente regreso y muy próximo a nosotros. Te lo rogamos así en el nombre de Jesús. Amén.